Hola, este tema es ciclo de vida. Nos referimos al ciclo de vida del producto mercado y es en alguna forma la continuación de la clase producto mercado que vimos anteriormente. Se llama ciclo de vida porque es una teoría que pretende describir cómo evoluciona un producto mercado desde que aparece, desde que nace, por un nuevo producto, una nueva tecnología en un nuevo mercado, hasta que finalmente desaparece y ya no existe más. Por eso se llama ciclo de vida. El ciclo de vida se llama normalmente ciclo de vida del producto. Sin embargo, lo correcto desde hace unos 20 años ya es que se le asigna esta teoría a la descripción del ciclo de vida del producto mercado, del negocio, por así decirlo, ¿ya? Según vimos en la clase anterior. Para graficarlo, vamos a contar un poco la historia, muy brevemente, de la aspiradora robot. La aspiradora robot fue un éxito durante 2020 de ventas aquí en Chile y en muchas partes del mundo. Pero no es un producto que nació el 2020, es un producto que viene desde su antecedente es en 1996, creado por la empresa Electrolux en Suecia. Esta empresa creó una aspiradora muy parecida a las que vemos aquí en pantalla, y pero bastante más primitiva en sus funciones, ¿no? Era programable, pero se manejaba básicamente con un control remoto. Necesitaba una gran cantidad de manejo. O sea, la persona que lo usaba tenía que estar a cada rato dándole instrucciones, no se meta acá, no se meta allá, etcétera, moverla, poner las marchas atrás, etcétera. Muy poco independiente, digamos. Pero pasaron generó cierto atractivo, qué sé yo, tuvo algo de venta, pero muy poco, hasta que el año 2002 aparece en Estados Unidos por la empresa iRobot, una empresa de alta tecnología, la aspiradora Roomba. Aquí el cambio fue importante, se le incorporaron una serie de funciones que hacían que realmente fuera mucho más autónoma la aspiradora que la anterior de Electrolux. Y le fue bastante mejor en las ventas, sin ninguna cosa muy notable, pero ya empezó a venderse con una cierta mayor facilidad en Estados Unidos y en otros países del mundo. Incluso sacó nuevos modelos, sacó el 2005 sacó un modelo que trapeaba, Scuba, ¿ya? Y todo esto siguió avanzando, pero muy lentamente, el mercado no crecía. Por ahí se calcula que el año 2018, ¿ya? O sea, ya estamos hablando de 22 años después de que había aparecido el primer modelo, llevaban el 23% del mercado de aspiradoras en general era de la aspiradora robot. El resto, ¿no es cierto? El 77% restante era de la aspiradora eléctrica común y corriente que conocemos hoy día. El 2020 se incorpora, sale al mercado, a principios del 2020 sale al mercado la primera aspiradora que incorpora inteligencia artificial. Y ahí hay un avance grande. Hasta la anterior, esta es hecho por la empresa Roborock, que es parte del holding de Xiaomi,
la que hace la gran tecnológica china, que hacen celulares y muchas cosas de alta tecnología, incorporaron inteligencia artificial y eso superó un problema grande que tenían todas las otras aspiradoras hasta antes del 2020. Y era que se perdían mucho, quedaban atascadas, no identificaban bien, a veces se quedaban en un rincón y no podían salir del rincón. ¿Ah? Al ponerle inteligencia artificial, entonces estas aspiradoras empezaron a, eh, a ser mucho más autónomas realmente, no quedarse tan atascadas. Eh, y, eh, y vino, pero lo que realmente hizo el cambio fue la pandemia, porque la pandemia hizo que muchos hogares, ¿no es cierto?, cambiaron su forma de vida y encontraron en la aspiradora robot un producto, ¿no es cierto?, que les ayudaba realmente en sus tareas del hogar. Así que el 2020 en Chile, ¿no es cierto?, en las tiendas de departamento, en las tiendas en general, ¿no es cierto? Pero no solamente en Chile, en todo el mundo se disparó la venta de aspiradoras robot. Fue el producto del año 2020 en el mundo. ¿Ya? No sé exactamente, así como el 2018 era el 23%, no sé qué porcentaje de la venta de robot, de aspiradora, es hoy día la aspiradora robot, pero debe ser un porcentaje muy importante. ¿Ya? Simplemente por mirar el espacio que destinan las tiendas en sus anaqueles a la aspiradora robot. De precios súper variados. Ahí hay una página, no vamos a ir para hacerlo más corto, pero ustedes pueden visitar esa página de Linio y van a encontrar que, no sé, debe haber unas 20, 30 aspiradoras robot de precios que van desde, no sé, desde los 40.000 pesos hasta 600.000 pesos. O sea, hay una gran variedad. Y esta variedad tiene que ver con funcionalidades distintas, unas que hacen más cosas que otras, unas tienen más inteligencia artificial, otras tienen menos, unas están más parecidas a la a la primera rumba, ¿no es cierto? Esta que se perdía y se quedaba atascada muy seguido en las esquinas o en los muebles, etcétera. Y hoy día, ¿no es cierto?, son ya cada vez más inteligentes, ¿ya? Y eso. Entonces hoy día ya es un producto que dejó de ser algo chico, a un producto de poca venta, para hoy día ser un producto importante de venta en las tiendas de departamentos en la sección electrodomésticos. Bueno, volviendo, vamos a recurrir a este caso de la aspiradora robot durante la presentación del ciclo de vida. El ciclo de vida es un marco conceptual para, como decíamos, describir el mercado producto, para describir la evolución de un mercado producto, desde que aparece hasta que se termina. Como toda teoría social, el ciclo de vida no tiene una capacidad predictiva. ¿Ya? Pero es importante porque nos ayuda a entender, a explicar los factores que influyen a lo largo del tiempo en el desarrollo del producto. Y si conocemos los factores, entonces podemos plantear mejores estrategias, ¿no es cierto?, para las distintas etapas que va pasando el producto mercado a lo largo de su ciclo de vida. Ya lo dijimos, se trata, no, el ciclo de vida, mucha gente, en muchos libros aparece como el ciclo de vida del producto, pero en realidad no representa un producto, sino representa un producto mercado por las razones que dimos en la clase anterior.
¿De qué depende la velocidad o cómo se va desarrollando el ciclo de vida? De tres elementos fundamentales. El primero, la tecnología. ¿Cuáles son los productos sustitutos? ¿A quién está sustituyendo? ¿De qué depende fundamentalmente el ciclo de vida de la aspiradora tradicional eléctrica? ¿Ya? Básicamente de que apareció esta nueva tecnología, y eso significa que se va a acabar el ciclo de vida de la otra aspiradora, o se va a ver muy reducido, ¿ya? En términos de ventas, ¿ya? Sigue la tecnología alternativa, ¿no es cierto? Es la que va haciendo cambiar un producto por otro. Un ciclo de vida se acaba porque aparece otro que que tiende a satisfacer necesidades, las mismas necesidades del mercado u otras parecidas, pero mucho mejor, ¿ya? La segunda, el mercado, cambios de costumbres, ¿ya? Y la demostración otra vez es la pandemia en el caso de la aspiradora robot, ¿no? Como un factor externo que nos hizo cambiar a todos nuestros hábitos y nuestras formas de vivir, genera un cambio entonces en el ciclo de vida de la aspiradora tradicional y aparece este nuevo producto que es o aparece este nuevo producto mercado, ¿no es cierto?, que es la robótica. El tercer elemento es menos obvio, pero es el esfuerzo que hacen las empresas. Cuando una empresa aparece sola con un producto nuevo, con una tecnología, y las otras están muy atrasadas, las otras no se preocupan mucho porque no creen mucho en el producto nuevo. Y la que lo está desarrollando, aunque crea, no tiene suficiente confianza en que vaya a ser un éxito. Entonces gasta poco sus procesos productivos, se desarrollan más lentamente, toda la inversión es más lenta, es más difícil levantar plata a la empresa, ¿no es cierto?, innovadora, en fin. Y esto lleva a que no se demore mucho en desarrollarse el producto. Es distinto cuando dos o tres empresas están trabajando en una tecnología parecida y cada una está tratando de llegar primero a la meta, primero al mercado, ¿ya? En ese caso, evidentemente que las empresas se preocupan más, invierten más, también consiguen más inversionistas porque seguramente es más evidente que va a ser que ese producto va a ser un éxito. Y entonces se invierte mucho más en el desarrollo de la tecnología, en la publicidad, etc. Ese es el esfuerzo de marketing de las empresas. Esos tres determinantes son muy importantes en la forma que toma el ciclo de vida de cada producto o mercado. El ciclo de vida toma esta forma. Es una curva S con una caída al final, ¿no es cierto?, donde al principio crece lentamente, después se acelera mucho, después sigue creciendo, pero con una aceleración menor, ¿ya?, incluso decreciente, y alcanza, por así decir, un plató, que lo vamos a llamar la madurez, para finalmente el declive. Esta primera etapa se llama introducción, está crecimiento, turbulencia, madurez y declive. Aquí en el gráfico están básicamente del mismo ancho, pero son muy distintos, ¿ya? Y para cada producto puede ser muy distinto. Normalmente, para la mayoría de los productos, la madurez es una etapa muy larga, digamos, ¿ya? Puede ser varias veces lo que son las otras, ¿ya? Así que
aquí ocurre la mayor parte de la vida para los productos mercados, ¿ya? Bien, vamos a ver cada una de estas fases, ¿ya? Pueden verlo después, esto está en las diapositivas que se suben a un curso, así que lo pueden ver con más calma. La fase introducción es una fase cuando aparece la tecnología, es lo que le pasó a Electrolux con la aspiradora robot, el año 96. Hay mucha incertidumbre, no solamente del productor, no solamente de la empresa, sino hay incertidumbre en la gente de otras empresas, las distribuidoras, las tiendas de departamentos, es decir, ¿quién va a comprar esto? Esto parece juguete, etcétera. No hay una concepción del mercado, del producto y las necesidades que va a satisfacer claras, ¿ya? Y por lo tanto, eh, la incertidumbre es lo que caracteriza a esta primera etapa. No se sabe mucho cómo el consumidor va a recibir esto. ¿Le va a gustar este producto? ¿Realmente va a satisfacer las necesidades? Y eso es una duda que no se puede resolver hasta que realmente llegue el producto al mercado, y no solamente eso, sino que la gente lo empieza a usar, ¿ya? Entonces, también eso es fuerte de incertidumbre. Ahí decimos que la dialéctica principal se da entre la nueva tecnología y la antigua tecnología. En este caso, entre la aspiradora robot y la aspiradora eléctrica tradicional, ¿ya? Eh, Empezamos a ver qué funciones de una son mejores que la otra. Estoy hablando básicamente de los productores. Empiezan a ver, ¿no es cierto?, qué funciones puede hacer, cómo la tecnología nueva puede introducir algunas de las funciones que tiene la tecnología vieja y cómo mejorarlas, ¿ya? Esa comparación entre los dos productos, el nuevo y el viejo, es lo que realmente más relevante de la fase de introducción. Bueno, ¿cómo empieza? Ya lo hemos dicho, con la innovación tecnológica. Podría haber cambio de las motivaciones del consumidor también, cambios sociales, cambios económicos, aparecen nuevos grupos de consumidores, etcétera. Hay distintas formas de empezar un nuevo ciclo. En general, la tasa de fracaso es muy elevada, ¿ya? Vamos a ver, algunos autores hablan del 60% de tasa de fracaso, pero hay otros que hablan del 80%. Depende un poco qué se considere, en qué momento se considera ya que es un producto, ¿no? Una innovación. Pero supongamos que el 80%, que el 80% de las innovaciones fracasen, significa, ¿no es cierto?, un costo enorme, porque cada uno de estos significó una inversión importante. ¿Por qué es tan elevada la tasa de fracaso? Primero, en general, el público no acepta, no acepta la innovación. De hecho, ¿no es cierto?, la primera aspiradora robot salió ¿cuántos años antes? 14 años antes de finalmente la del 2020, la Roborock, ¿no? Otro elemento importante es que la distribución se hace difícil. Yo con un producto nuevo, poco conocido, que va a cambiar todo, voy a la distribución, y que son las grandes tiendas, por ejemplo, o cosas como Sodimac con los supermercados. ¿Eh? Voy y les presento el producto, la mayoría me van a decir que no, o van a dar un rinconcito por allá al final del supermercado, al final de la sala de venta, ¿ya? Por lo tanto, la distribución es muy defectuosa, hay muchos problemas con la distribución.
el mercado está totalmente dominado por los líderes de productos a sustituir. ¿Quiénes dominan el mercado de las aspiradoras, que es donde pretende estar la aspiradora robot? Bueno, los fabricantes de la aspiradora tradicional. Y por lo tanto se van a defender, por así decir, de esta tecnología nueva. ¿Ya? Puede aparecer otra tecnología que sea mejor que la que estaba desarrollándose, por lo tanto, queda obsoleta esta otra tecnología. ¿Mm? ¿Cuáles son los factores críticos de este periodo acá? ¿Qué es lo que las empresas deberían hacer? Bueno, lo fundamental es que todo producto nuevo está lleno de, de fallas en su concepción de las funciones que debe realizar. Por ejemplo, la aspiradora robot se queda atascada en muchas partes. Y entonces, lo que tiene que hacer el productor es detectar rápidamente todos esos problemas, ¿no es cierto?, e ir mejorándolos. ¿Ya? Hay un proceso de estar en observación permanente del producto, recibiendo los productos de vuelta y viendo por qué pasó, ¿no? Eh, Escuchar al público que ha comprado, los innovadores que compraron en el primer momento la aspiradora van a contarnos, ¿no es cierto?, lo bueno, pero también nos van a contar lo malo, ¿ya? Cuáles son los problemas que tienen. Y escuchar eso y tratar de resolver esos problemas, ese es un factor crítico. Bueno, otros son conseguir distribución, ¿no es cierto?, cómo entro en los nuevos canales. El momento, el tiempo de entrada es muy importante, porque el mercado puede que esté más abierto a algo que no. Por ejemplo, la entrada al mercado, eh, un evento como la pandemia, ¿no es cierto?, aceleró fuertemente la, la entrada de la aspiradora robot. Competencia de los productos sustitutos, bueno, de la aspiradora tradicional o otro tipo de máquinas para hacer este tipo de trabajos. En fin, ¿qué lleva a todo esto? El crecimiento es lento, hay pocos consumidores, no hay distribución, la mayoría de las empresas pierden plata, tienen flujos de caja negativos, les cuesta conseguir plata porque una empresa chica que va a conseguir plata a un banco y lo único que le puede mostrar son flujos de caja negativos, o sea, eh, ingresos menores que los costos, el banco le va a costar darle plata, prestarle plata. Entonces, eh, todo el aspecto financiero es muy complicado. Eso, todo eso hace muy difícil el crecimiento. ¿Ya? Pero la etapa siguiente es la etapa de crecimiento. Es una etapa muy interesante porque de repente, como le pasó a la Roborock y también le pasó a la Rumba, que se colgó rápidamente a la inteligencia artificial, que empezó a tener muy buenas ventas. Empezó la gente a comprarla y empezó a aparecer en el mercado. ¿Ya? Entonces las distribuidoras empezaron a mostrarla, la gente le contaba a otra gente, la gente que había comprado le contaba lo bueno que era, ¿no es cierto? Y se produjo así un crecimiento muy importante, ¿ya? De este tipo. ¿Ah? Acuérdense, esto es venta, esto es tiempo. Puntero láser. Esto es ventas, esto es tiempo. ¿Ya?
Entonces, empieza esta venta muy importante. La tasa de crecimiento de las ventas puede llegar a ser del 30% al año, digamos. O sea, la venta de un año al otro crece en un 30% y así varios años seguidos, y por lo tanto las ventas van con un ascendente muy alto. Es un momento en que bueno, aquí es un poco lo que he dicho, el usuario acepta el producto, el nuevo producto crea su propio producto mercado, la distribución se amplía rápidamente, claro, las tiendas de departamento antes que se vendía poco no le daban espacio, pero ahora que se está vendiendo le dan espacio, ¿ya? Entonces la distribución se amplía rápidamente y pasa a ser incluso una, eh, un factor de atracción de las tiendas. Las tiendas empiezan a hacer publicidad a su vez como en este caso la aspiradora robot. Bueno, y empiezan a aparecer muchos competidores. Hay muchos que no se dedicaban a hacer aspiradoras, ¿ya? Pero que están viendo que este es un mercado que está creciendo al 30%, y entonces todo que hace algo, que tiene algo de tecnología parecida, dice, lo que hay que hacer es aspiradora robot. Y se ponen a producir una cantidad enorme de aspiradoras robot. Y así llegan, por ejemplo, en el momento actual, ¿no es cierto?, que ustedes van a Linio, ¿no?, y encuentran que hay más de 20, 30 modelos distintos, ¿ya? Y de muchas marcas, ¿ya? Eso significa que efectivamente hay muchos que están entrando a este mercado que está en crecimiento. Y todos relajados, porque efectivamente cada uno de ellos además está invirtiendo en publicidad, en moviendo los distribuidores, etcétera, y eso hace que la venta crezca más rápidamente. Aquí empiezan a aparecer lo que vamos a llamar los líderes del mercado producto. El productor líder. ¿Por qué? Porque hay algunos que partieron antes o que no necesariamente partieron antes, pero sí lo desarrollaron mejor, como en el caso de la rumba, ¿no es cierto? Y, o algunos que entraron después, como la Roborock, ¿no es cierto?, que ya introdujo inteligencia artificial y solucionó gran parte de los problemas que tenían los modelos anteriores. Entonces, los líderes empiezan a aparecer acá. Acá empiezan a aparecer los líderes, ¿no es cierto?, y se empiezan a distanciar un poco del resto de los fabricantes que están produciendo este producto. ¿Cuál es lo importante acá? ¿Cuáles son los factores que las empresas se fijan? Eh, Primero, hay que crecer. Están todos creciendo, por lo tanto, es muy importante crecer. Para crecer, puede crecer de varias formas, ¿no? Una es empezar a hacer mucha publicidad, generar marca, porque eso le va a dar fidelidad en el futuro, ¿ya? Y eso significa inversión, y eso alimenta más las ventas, ¿ya? Así que se produce un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, entre inversión en publicidad y más ventas. Lo más importante, sin embargo, es que tienen que bajar los costos. La etapa que viene es claramente no van a estar todos los productores. Aquí, en este momento, decíamos, puede haber 20 marcas distintas. Pero al final de la turbulencia, acá, en la etapa siguiente, al final de la etapa siguiente, no van a quedar más de 3, 4 y 5 como mucho. Pero lo más probable es que queden como 3 acá, ¿ya? Solamente 3 estén en la madurez. Y eso significa que estas 20 van a desaparecer 17, ¿ya? Y eso es lo que tienen que lograr acá. ¿Y quiénes van a desaparecer? Las que no logran ser eficientes en producción. Entonces, el énfasis de aquí es lograr una producción eficiente. Aquí no hay que solamente que desarrollar el producto, sino también desarrollar los procesos productivos.
¿ya? Y hay mucha innovación en el desarrollo del proceso productivo para hacerlo más eficiente. Importancia de la distribución. Estar muy atento a que efectivamente estemos en todos los canales de distribución que nos convienen. El mercado empieza a aprenderlo rápidamente, ¿no es cierto? Las personas empezamos a entender esto y lo que vamos a lograr, lo que vamos a tratar como productores es que aprendan más rápido, más publicidad descriptiva, etcétera. Empiezan a aparecer algunos que vamos a llamar especialistas, pero esos especialistas van a ser muy importantes en la etapa siguiente. Es más fácil obtener recursos financieros porque está todo creciendo, los saldos ya no son negativos, son positivos. Y entonces todos empiezan a hacer grandes inversiones, pero cuidado, esas inversiones son hechas pensando que van a seguir creciendo al 30%. Y lo que va a suceder es que en la etapa siguiente, que es la turbulencia, las ventas se van a estancar un poco. Van a seguir creciendo las ventas, pero ya no al 30%, sino que al 15%, ¿ya? Que es una muy buena tasa de crecimiento de ventas. Pero muchos de los productores acá se habían acostumbrado a crecer a tasas del 30%. Se endeudaron, etcétera, pensando que iban a seguir creciendo esas tasas. Cuando llegó el momento de pagar los créditos, pagar las inversiones, se encontraron que no había plata y entonces entran en problemas. Y eso es lo que pasa en turbulencia. Y por eso se llama turbulencia, porque aquí de los 20 vamos a llegar a 4, 5, 3, ¿ya? Aquí va a desaparecer una gran cantidad de empresas, de esos fabricantes, ¿ya? Bueno, lo primero que hay, ustedes ven, ¿no es cierto? Hay una inflexión, viendo en la curva, en la tasa de crecimiento. Todos empiezan a tener problemas, el fabricante siguió creciendo y las ventas no crecieron de la misma forma, entonces empieza a apretar a los fabricantes y evidentemente los que menos van a soportar esa baja. Y apretarlo significa que tienen que empezar a bajar el precio, ¿ya? Aquí empiezan presiones para que bajen los precios. Entonces, los que pueden, los que son más eficientes, bajan el precio, ¿ya? Y los que no son tan eficientes no pueden bajar ese precio y quedan con precios más altos que los más eficientes. Y por lo tanto, empiezan a perder ventas, ¿ya? Por eso que había que trabajar en llegar a la eficiencia rápido, porque el que llega a la eficiencia puede enfrentar mejor una guerra de precios, ¿no es cierto?, con los otros competidores. Fuerte caída de precios, sí. Aquí lo que pasa, ¿no es cierto?, es que los precios empiezan a caer, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunos lograron producir en forma muy eficiente este nuevo producto y otros no. Y eso se va a traducir finalmente en precio. Hay un abandono grande de competidores, como decíamos, pasamos de los 20 a 4 o 5. ¿Cuáles son los factores críticos? Seguir insistiendo en la bajada de precios, ¿ya? Mientras más acá abajo en la turbulencia estemos, más preocupación por bajar precios y no por endeudarse, porque nadie sabe cuánto cuánto puede durar esta turbulencia, ¿ya? Algunos tienen marca, tienen otros productos con los que apuntalan algo el producto nuevo, ¿ya? Hay otros que, y aquí empiezan lo que llamamos los nichos,
¿ya? Hay algunos que encuentran que la forma es dedicarse a una parte del segmento, a una parte solamente del segmento, aquella que es que puedan entender mejor. Por ejemplo, en el caso de la aspiradora robot, podría ser tener una aspiradora robot especializada en hospitales, ¿ya? Y tienen algún tipo de funcionalidad que le sirve a los hospitales y que no le sirve al hogar, por ejemplo. Entonces, eso puede ser un nicho interesante y se especializan en esa funcionalidad, ¿ya? Expansión geográfica, internacional, eh, ya se solidifican las marcas que van a ser importantes. Si no puede hacerlo, hay que buscar nichos. Llegamos a la madurez. La madurez es esta etapa donde efectivamente van a quedar pocos productores. Ya hay 3, 4 productores, muchas veces 3, 2. Ustedes piensan productores en detergente de ropa. En Chile hay 2 grandes, que son Unilever y Procter, ¿ya? Y hay algunos chicos, Popeye, pero que tienen una parte muy pequeña del mercado. Eso es la madurez. Y eso, una vez que se establecen los 2 o 3 grandes, es casi imposible competir con ellos porque tienen un tamaño de mercado que hace imposible. Sus costos son menores, tienen capacidad de distribución, tienen posibilidades de conversar con los retailers de igual a igual, mientras que un chico tiene que llegar pidiendo permiso. ¿Ah? Así que es muy difícil cambiar esta situación de que haya 2 o 3. En todos los mercados, finalmente, 3 parece ser un número mágico, digamos, de productores. Los otros son todos de nicho, algunos que se especializan en alguna funcionalidad especial, como hablábamos en el caso de las aspiradoras para clínica, o en el caso de los detergentes para ropa, por ejemplo, detergentes especiales para ropa de guagua, por ejemplo, ¿ya? Eh, ese tipo de nicho que se empieza a dar. Pero aquí hay básicamente 2 o 3 productores. Bueno, y esto puede seguir por mucho tiempo. Decíamos antes que este era el periodo más largo. Si ustedes piensan, el ketchup. El ketchup es un producto de mercado que alcanzó la madurez hace muchos años, ¿ya? 40 años aquí en Chile, ¿no? Y bueno, se ha mantenido y ha durado 40 años. La entrada no demoró nada, ¿no? Pero, y seguramente le queda mucha vida. Y hay 2 o 3 marcas y se acabó, ¿ya? Lo otro es todo muy pequeño para cosas muy especiales, ¿ya? En esta etapa, los productores ya hablamos de esto, cómo empieza, cómo es la concentración del mercado, los factores críticos. ¿Qué hacen los líderes aquí, los 2 o 3 productores líderes que hay? Primero, tratan de fidelizar a los clientes a través de cupones de descuento para la próxima compra y tácticas de ese tipo, digamos. Es decir, cómo hago que la gente siga comprando mi marca y no otro, ¿ya? Y es muy difícil competir con eso. Por ejemplo, las promociones. Lleve 3, pague 2, digamos, ¿no es cierto? Que lo que hace es la persona lleva 3 y ya, si se ocupa un paquete a la semana, ya va a tener 3 semanas copadas con este producto, ¿ya? Con mi marca. Y por lo tanto los otros ya perdieron una semana.
ya, por lo menos. Entonces, vamos a hablar de esas cosas cuando hablemos de promociones. Diversificar al máximo la línea de productos es quizás lo más importante acá. Hasta la turbulencia, normalmente empiezan a aparecer algunos productos, pero aquí lo que vamos a ver es que los productores empiezan a sacar distintas funcionalidades. Por ejemplo, si estamos hablando de mermelada, puede que aquí un fabricante de mermelada tenga 2 o 3 sabores. En la medida en que pasan la madurez, su forma de impedir que se le metan de nicho, etcétera, es generar más sabores. Y terminan con unas líneas de producto con muchos sabores, ¿ya? Y entonces, y eso ustedes pueden ver lo que ha pasado con los yogur, las mermeladas, las bebidas gaseosas, etcétera. Todo empieza a aparecer cada vez, ¿no es cierto?, más variantes de una misma marca para impedir que entren otros al negocio, ¿no? Para competir, ¿no es cierto? Taparse la espalda y no dejar espacio, ¿no es cierto? Que sean indefendibles, que sean, estén sometidos a riesgo. Bien. ¿Cómo crecer en mercados maduros? ¿Cómo puede crecer? En realidad es muy difícil crecer, ¿ya? Más cantidad, lo que tratan de hacer es que consumamos más, que consumamos más frecuentemente o que hagamos nuevos usos, ¿ya? Que usemos más. Y normalmente entonces empiezan a aparecer, eh, por ejemplo, más usos, normalmente a través de más sabores, en cosas como los yogur, ¿no? Lo usamos más en tamaños chicos, en tamaños grandes, más grandes, etcétera, o más concentrados, ¿no es cierto? O como bebida, empiezan a aparecer en distintas formas, ¿no es cierto? El yogur. El yogur, evidentemente, es un mercado maduro. En el yogur hay 3 o 4 fabricantes y nada más, ¿no? Y los restos serán los tres principales deben tener el 80% del mercado. Eh, entonces, eh, pero se defienden apareciendo nuevas funcionalidades que pueden ser, como digo, sabores, tamaños, con nuevos agregados, en fin. ¿Cómo mantener la rentabilidad? Siguiendo aumentando el volumen, ¿ya? O sea, nos interesa que estemos que mantengamos un volumen de ventas altas. También que privilegiemos nuestros segmentos más rentables. Empecemos a mirar a los clientes por su rentabilidad como clientes, ¿ya? Y privilegiemos a unos sobre otros. Gastar más en fidelizar a los clientes, más en fidelización que en penetración, ¿ya? Y por último va a venir la fase de declive, que debe ser la fase que están viviendo hoy día, ¿no es cierto? Las aspiradoras manuales, eléctricas, ¿no es cierto? Eh, y, eh, ¿Y por qué viene? Bueno, porque simplemente la gente empieza a preferir la nueva tecnología, porque tiene muchas más funcionalidades, ¿ya? Porque la nueva tecnología también bajó sus precios, ¿no es cierto? Al ser más eficiente en la etapa de turbulencia, haber desarrollado la eficiencia, entonces ahora van a ser de precios más baratos y por lo tanto no, no tiene menos funcionalidad y la diferencia de precio se ha cortado con la tecnología antigua. Eso va a hacer finalmente que sea el fin o casi el fin del producto mercado. No desaparecen totalmente. Muchos productos siguen larga vida aquí en declive, muy lentamente. Los productores empiezan de a poco a
preocuparse poco del producto, no le renuevan los envases, no le hacen publicidad y eso sigue bajando y bajando. Eh, Aquí lo que tienen que darse cuenta los productores que quieren mantenerse aquí en esta fase más tiempo es uno, la distribución. Ya la distribución masiva que era antes no la pueden hacer, ¿ya? Porque es muy cara y para los volúmenes, en la medida en que bajan los volúmenes, el retailer les va a plantear nuevas condiciones y no van a ser eh, eh, van a ser condiciones muy exigentes. Por lo tanto, tiene que buscar en general nuevas formas de distribución, nuevas formas de venderse. ¿Ya? Eh, Encontrar nichos, ¿ya? Eh, porque puede haber algunos nichos interesantes, como eh, eh, nuevamente, por ejemplo, son productos alimenticios, centrarse eh, en la JUNAEP, por ejemplo, o en hospitales, ¿ya? En sectores grandes que consumen mucho de determinados productos, pero sin tanta variedad, de modo que puedan reducir los costos teniendo menos variedad. Pero es difícil, a la larga, cuando eso sucede, los que están llegando a la madurez también se empiezan a entusiasmar con la nueva tecnología, también se empiezan a entusiasmar por esos nichos y los van a terminar expulsando. Bien, eso es el ciclo de vida, ¿ya? Es muy interesante, vamos a seguir en el próximo tema, tiene que ver precisamente con la definición de producto, con todas las cosas que ya hemos visto. Hasta luego.